Aquí estamos de nuevo en este espacio, ¿verdad? Para alimentar nuestra mente, para cultivar nuestra mente, nuestra alma. Miren, yo les traigo esto, que yo lo tengo hace mucho tiempo, lo tengo hace como alrededor de 20 años, más de 20 años. Lo compré en una feria que yo vi, ¿verdad? Y me fascinó. Es de cobre, ¿verdad? Y tiene esta bolita aquí que cuando lo movemos, pues parece que la bolita sube, ¿verdad? Y si lo movemos para la otra dirección, pues parece que la bolita baja. Y a mí me fascina, es una ilusión óptica. Y siempre lo he tenido a donde he ido porque me recuerda cómo son las ilusiones de nuestra mente. Esto es una ilusión perceptual, ¿verdad? Y me fascina porque en realidad la bolita no se mueve a ningún lado. Simplemente como está en una espiral, de acuerdo a cómo lo mueva, tal parece que la bolita sube o que la bolita baja, ¿verdad? Siempre me han fascinado las ilusiones ópticas, las ilusiones perceptuales, ¿verdad? De percepción. Y los invito a que vean, si pueden, los cuadros de Dalí en algún museo que puedan ir. Aquí en San Petersburg, bueno, si están en otro país no pueden, pero sí que los miren y observen. Hay libros acerca de eso y es muy interesante. Hoy les quiero hablar de las ilusiones de nuestra mente. La ilusión se refiere a una distorsión o percepción errónea de la realidad. En este caso vimos que la bolita está en el mismo lugar, simplemente por cómo está estructurado esto, ¿verdad? Pues parece que sube o que baja por la forma en que está hecho lo que rodea a la bolita, ¿verdad? Pero esto también es un fenómeno que ocurre en nuestra mente que interpreta de manera incorrecta la información que recibe a través de nuestros sentidos. Y aquí hay una palabra que resalta, la interpretación. Recuerdo que cuando comencé a estudiar psicología en la Universidad de La Habana, una de las primeras tareas que nos dieron fue ir a un lugar abierto donde hubiera personas y hacer una observación y escribir esa observación. Yo fui a un parque, escogí a una mujer y escribí, ¿verdad? Había que hacer un párrafo, dos párrafos acerca de lo que observábamos. Todos lo hicimos mal. Y miren qué interesante. Yo escribí de esa mujer, de una mujer que estaba allí, y más o menos escribí que estaba triste, que después estuvo calmada, que estuvo pensativa y que después se veía frustrada. Son palabras que usamos normalmente en la vida diaria, pero son palabras que son interpretaciones, no es la realidad. Y vamos a ir una por una. Por ejemplo, triste. Realmente nosotros podemos saber si hay alguien que está triste, no sabemos, a menos que la persona nos diga estoy triste, pero por observación simplemente, eso es una interpretación. ¿Cómo yo interpreto que ella puede estar triste, es por lo que yo observo, ¿verdad? Entonces a mí la tarea era que yo escribiera lo que estaba observando. Y lo que yo observé es que la persona estaba mirando hacia abajo, a lo mejor los hombros estaban caídos, había lágrimas en algún momento. Y esa fue la tarea, no decir que ella estaba triste, porque la tristeza es una interpretación, ¿verdad? Calma, pues la persona no se movía, ¿verdad? Estaba mirando hacia abajo y no se movía mucho. Eso es una persona que pudiéramos decir que está calmada, pero igual la palabra calma es una interpretación. Pensativa también es una interpretación. Yo no sé si la persona está pensando o a lo mejor está preocupada o a lo mejor está hasta dormida con los ojos abiertos, ¿verdad? Simplemente lo que puedo haber observado es que la persona estaba con su mirada fija hacia adelante. Eh, Frustrada, pues la frustración igual es algo que es un proceso interno, por tanto, no es observable, es una interpretación. ¿Qué es lo que yo observo? Los síntomas, ¿verdad? De esa frustración, pero igual solamente la persona me puede corroborar que hay una frustración o no,
¿verdad? Si la cara se puso roja, si tuvo puño, pues eso es lo que yo observé. ¿Cómo podemos saber exactamente? No podemos. Solamente es decirles a ustedes, mis amigos y mis amigas, cómo podemos estar más, darnos cuenta de cuándo estamos haciendo interpretaciones. Y realmente casi siempre estamos haciendo interpretaciones y el saber diferenciar las interpretaciones de los hechos es algo muy, muy importante para nuestra vida. Educarnos en cuáles son los hechos y saber, ¿verdad?, cuándo es realmente que algo que nosotros estamos interpretando puede haber tenido otra interpretación. Les voy a poner un ejemplo. Si digamos que vamos por un mall, ¿verdad? Y vemos a alguien que nos conoce, pero está del otro lado, está bastante cerca y pasa. Y nos saludamos y la persona hace como quizás tal pareciera que nos miró, pero no nos saluda. La mayoría de las personas inmediatamente interpretamos que la persona está brava con nosotros, que no nos quiso saludar. Pero eso no es el hecho. El hecho es que la persona pasó y no nos saludó. Ese es el hecho, porque no sabemos más nada. Muchas veces cuando de pronto usted se encuentra con esa persona en otro momento y le dice, te vi en el mall el otro día y te saludé, y la persona te mira y te dice, no te vi, porque la persona está a lo mejor tan preocupada pensando en algo, con una abstracción adentro de ella misma y no te vio. No era que no te quería saludar. Entonces, esa es la diferenciación entre los hechos y las interpretaciones. Las ilusiones son fenómenos naturales que ocurren en nuestra mente y no representan en sí un riesgo, pero sí nos pueden, digamos, que afectar en nuestra vida cotidiana. Yo creo que es importante el estar consciente de este tipo de cosas, sobre todo si, y hablábamos la última vez del cambio, si queremos cambiar algo en nuestra vida, una de las cosas que yo le diría es que se plantee cuáles son las interpretaciones que usted hace comúnmente en la vida. Esto es algo que viene poco a poco con una investigación de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, y pueden ser muy interesantes. Es un tema un poco complejo. Es un tema que puede ser más fácil hablarlo, por ejemplo, en un ámbito de terapia, pero usted mismo puede hacer un poco de investigación. ¿Cuáles son las cosas que lo molestan? Si usted tiene un problema de ira, usted puede hablar y pensar, bueno, ¿qué en esta situación tuve ira? ¿Qué es lo que me puede haber dado ira? Yo he visto mucho que las personas que tienen mucha ira, por ejemplo, es porque se siente que les faltan el respeto. Entonces, es una cosa que inmediatamente que ellas se sienten que le han faltado el respeto, pues la ira les viene y reaccionan de manera que les puede traer hasta problemas, ¿verdad? Pero realmente la otra persona le está faltando el respeto, realmente la otra persona quiere faltarle el respeto, puede que sí, puede que no, puede que sea solamente una interpretación, puede que la persona le dijo algo de manera abrupta y no necesariamente porque pensara nada específicamente de usted personalmente, pero sí es algo que de todas maneras usted puede aprender a verlo de una manera diferente y a separar los hechos de las interpretaciones, porque cada vez que usted hace una interpretación de que le están faltando el respeto, pues entonces usted tiene tendencia a la ira. Si usted quiere tener menos ira, puede cambiar eso. Y después, más adelante en el programa de hoy, les voy a decir digamos que una ayuda, y hay un libro muy importante que les voy a mencionar, ¿verdad?, acerca de eso. En psicología hay muchas teorías de esto y es muy interesante cómo nosotros tenemos ideas, creencias que nos van permeando lo que nosotros hacemos y cómo respondemos en la vida. En la psicología le llaman a esto heurística y también otras personas le llaman programas mentales últimamente, ¿no? Y recuerden que nuestras creencias, nuestras percepciones se van formando a través de nuestra vida.
y no nos damos cuenta de esto. Recuerden que nosotros no nos sentamos a decir, bueno, yo voy a determinar que el amor va a ser de esta manera y de esta manera, que las relaciones humanas van a ser de esta manera y de esta manera, que el noviazgo, que la amistad, que la política. Entonces tenemos conceptos, una cantidad de conceptos en nuestra mente que se han ido formando sin darnos cuenta, de acuerdo a nuestras experiencias en la infancia, de acuerdo a nuestras experiencias en el país que vivimos, a la cultura, ¿verdad? Y esto puede haber hecho que tengamos bias, lo que le llaman en inglés los bias, que en español le llaman sesgos cognitivos, que esos sesgos pueden ser positivos o pueden ser negativos, que nos pueden afectar de una manera positiva o de una manera negativa. Miren, los vendedores, por ejemplo, de carro, ellos saben muy bien cómo usar estos bias cognitivos que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, si usted va a comprarse un carro de alta gama, un Mercedes-Benz, un Lincoln, ¿verdad? Un Ferrari, lo primero que hacen los vendedores es, ellos se sientan contigo y te dejan manejar el carro y te hablan del estatus que te da ese carro. Eso es un bias. Eso es un sesgo cognitivo que nosotros tenemos de que tener un carro de alta gama, un carro lujoso, pues nos hace sentir como que somos más importantes, como que valemos más también. Y ese bias lo usan mucho los vendedores de muchas maneras, no solamente de carros, de otras cosas. Entonces, es importante conocer estos bias porque a lo mejor usted puede comprar algo que realmente no necesita o no está listo para comprar, o realmente es algo que en ese momento usted no quiere en su vida, pero nos van llevando a veces con esos bias a hacer cosas que a veces ni queríamos. Y entonces nos detenemos y decimos, bueno, pero yo no quería comprar ese carro. Bueno, pero yo no quería comprar esto. Ah, ahí es donde usted puede para darse un alto y decir, ¿qué es lo que estaba pasando en mi mente por ahí? Y ser honesto con usted mismo. No se asuste. Yo creo que es importante saber que eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué nuestros abuelitos nos decían, vístete bien, vístete con traje, peínate? ¿Por qué? Que eso ahora en esta juventud ahora un poco ha cambiado un poco, pero todavía existen esos bias, dependiendo de a qué corporación usted vaya a buscar trabajo. Si usted va todo desaliñado, incluso hasta lleno de tatuajes, aunque la cultura ha cambiado un poco, es posible que ese trabajo no se lo den a usted si hay otra persona que tiene las mismas cualidades o a veces hasta un poquito menos de experiencia, pero luce diferente. Pues ese bias va a estar, ese sesgo cognitivo va a estar influenciando a la persona que va a hacer la decisión. Y es importante que sepamos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos de una manera o de otra? Es la pregunta para mí más importante siempre. En uno de los estudios, y en otro programa vamos a hablar más de eso, pero hubo un estudio que se hizo en los años 60 en este país, donde se tomaron dos grupos y la tarea era comer grillos. A un grupo le pagaron $1, a otro grupo le pagaron $20. Esto fue un estudio en los años 60 y recuerde que en los años 60 $20 era como decir ahora casi $200 y $1 pues era $1, todavía era un poquito más, pero de todas maneras era una diferencia bastante grande, ¿verdad? Al final la tarea era responder a la pregunta si le habían gustado los grillos. Resultó interesante que el grupo al que le pagaron los $20 dijo que no. Y al grupo al que le pagó $1, todos los que le pagaron $1 dijeron que sí. Y entonces ahí vino la pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí viene algo que se llama la disonancia cognitiva, que les voy a hablar en otro programa, pero que es un proceso donde cuando tenemos algo que tenemos dos informaciones, ¿verdad? El grupo que estaba cobrando $1, tuvo que comer grillos y estos grillos no eran a lo mejor los grillos esos sabrosos que se comen en otros países, ¿verdad? Eran grillos así simples, entonces incluso hasta sin cocinar. Y entonces
ellos dijeron, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esto internamente? ¿Por qué yo me estoy comiendo esta cosa que es desagradable por $1 solamente? A mí me tienen que gustar los grillos. Y esa es la respuesta. Estaban respondiendo una pregunta que les causaba psicológicamente les causaba algo incómodo, una incomodidad psicológica. Y entonces la respuesta era que le gustaban los grillos para poder satisfacer esa incomodidad psicológica. En otro momento hablaremos más de la disonancia cognitiva, que es mucho más compleja y muy interesante, pero que está operando en nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta. ¿Qué pasa? Que opera desde el punto de vista del inconsciente, no nos damos cuenta. Una vez que lo traemos a la conciencia, entonces empieza a dejar de crear un efecto en nosotros, porque ya nos vamos dando cuenta de, espérate, yo me siento incómoda porque estoy comiéndome un grillo por $1, pero sabes que no me gustó y no me gusta y no lo voy a volver a hacer. Pero inconscientemente ese proceso no existía. Entonces, cuando no se plantearon por qué estaban tan incómodos, la respuesta fue, bueno, porque me gusta el grillo para poder satisfacer eso. Y eso pasa en otros ámbitos. Pero en nuestra mente siempre hay ideas, lo que le llaman programas, que están trabajando desde el inconsciente, desde la oscuridad, y van determinando por qué nosotros actuamos de una manera o de otra. Y hablamos de las características de nuestra infancia, de nuestra niñez, ¿verdad? No es lo mismo una persona que crece en África a una persona que crece en Suiza. Piensan diferentes, ¿verdad? Una persona que tiene que crecer en un ámbito de lucha, en un ámbito de escasez, va a pensar diferente. Y aún así hay diferencias. Hay una película que yo les recomiendo que se llama The Boy Who Harnessed the Wind, El niño que dominó el viento, que es una película de un niño que William Kamwamba, que nació en Malawi. Y ese niño creció en una aldea donde no había electricidad, una pobreza extrema. Es basada en una historia real. Le recomiendo la película, porque entonces uno dice, bueno, ¿cómo este niño que nació en este lugar pasó tantas necesidades, lo sacaron de la escuela y siguió insistiendo y creó molinos de viento que satisfacieron la necesidad eléctrica de su casa y del pueblo entero? Y después, bueno, se ganó una beca, fue a estudiar a otro país, pero ¿qué es lo que pudo hacer que este niño se saliera, ¿verdad?, de su entorno que era tan tremendamente incómodo y denigrante para poder sobresalir y seguir adelante? Yo te diría que quizás el propósito. No podemos, el propósito de su vida se convirtió en eso. Y eso es lo que lo guió para él usar sus recursos que tenía mentales y lo guió para guiar. Y ustedes tienen que ver la película, todo lo que él pasó, pero él seguía insistiendo y seguía insistiendo y cambió su vida y de su entorno, ¿verdad? Pero en ese caso, un propósito en nuestra vida nos puede ayudar a dar una guía que puede sobrepasar cualquier programa mental que tengamos. Y hay programas mentales que tenemos que son programas de escasez, programas de miseria, programas de que no valgo, programas de que no soy buena para nada o no soy bueno para nada, programas de que nunca voy a salir de esto, nunca voy a poder hacer esto. Y esos son los programas en los que yo me quiero enfocar con ustedes, porque siempre podemos encontrar una salida y siempre podemos encontrar una medida para cambiar esos programas y cambiar nuestra vida de paso, ¿ok? Miren, un sesgo que tenemos, un bias que tenemos, por ejemplo, es la belleza.
cuando hay alguien bonito, que alguien presentable, y por eso podemos ver que muchas de las figuras que se convierten en líderes, por lo general son personas que lucen bien de una manera o de otra, son percibidos como que lucen bien, ¿verdad? Son bonitos de alguna manera, son altos o tienen una presencia de una manera o de otra, porque tenemos un sesgo cognitivo en relación a la belleza y pensamos que las personas que tienen belleza tienen otras cualidades y unimos la belleza con la cualidad de ser bueno, de ser sincero, de ser honesto, y no necesariamente es así. Y es importante que usted se dé cuenta de eso. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no se han enamorado de alguien que es muy bello porque no pudieron ver más nada que su belleza y no pudieron dar crédito, ¿verdad?, a otras alertas que habían, que sí estaban, pero que no se dieron? ¿Saben? Un bias que yo he visto mucho es el bias de la gordura, que tiene un poco de relación con la belleza, ¿verdad? Hemos mejorado mucho en eso, pero todavía existe mucho. Y se asocia la gordura con fealdad, con falta de disciplina. Y muchas personas dicen, qué bonita eres, pero te hace falta bajar de peso. O sea, eres bonita, pero no tanto. O no, podría ser más linda si bajas de peso. Y se sabe que hay personas, que las personas que están pasadas de peso, les cuesta más trabajo en compañía llegar a posiciones de CEO, a posiciones altas. Cuando tenemos una creencia de algo, buscamos información que complete lo que ya creemos. Y eso es algo que podemos despertarnos. Nosotros podemos despertar nuestra mente y estar más conscientes de cómo nosotros funcionamos y de cómo nuestra mente funciona. Me acuerdo de la película The Matrix, ¿verdad? Que hay varias películas y en la película de Matrix le dan al protagonista, ¿verdad? Le dan a escoger entre una pastilla de un color y otra de otra. Si toma una, pues podía seguir en lo mismo y la otra era como abrirse a la verdad. Miren, yo creo que nosotros en nuestra mente tenemos eso. Nosotros podemos despertar nuestra mente para poder ver más la realidad, para poder ver qué es lo que está pasando. Hay veces que vivimos y no nos damos cuenta de qué es lo que está operando en nuestra vida. Y por ejemplo, hay personas que van pasando de situaciones en situaciones, de abuso, por ejemplo, unas personas que pasan de un abuso al otro y del mismo. ¿Por qué? Porque no se han puesto a examinar cuáles son los programas mentales que tienen que hacen que sigan perpetuando la misma situación. Pero es posible cambiarlo, es posible cambiar nuestros programas. ¿Cómo? Primero, aceptando que los tenemos, que los podemos tener. Si usted empieza aceptando que puede tener, hay personas que se cierran a eso. Yo he visto personas que me dicen, yo no soy racista para nada. Entonces tú le preguntas, bueno, si un hijo tuyo se casara con una persona de la raza negra, no. Cada cual tiene que estar con su cada cual. Mi hija, no, yo no quiero que se mezcle con otra raza. Entonces, ¿es racista o no lo es? ¿Verdad? No, porque yo tengo amigos racistas. Bueno, eso no indica que no sea racismo. Hay diferentes grados de racismo. Y por ejemplo, en Cuba, yo crecí rodeada de ideas y de cosas que me hacen ver que hasta yo tengo racismo, tengo un programa que es racista que he tenido que luchar en contra de ello. Cuando dicen cosas como el negro si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, ciertas cosas que desde la niñez los vamos oyendo y que van permeando nuestra capacidad de pensar más libremente acerca de una persona de cualquier raza. Y la verdad es que no hay raza de una manera o de otra. En cualquier raza hay personas de todos los tipos. Pero hay personas que te pueden justificar su creencia y te dicen, no, porque en África tal cosa. No, la pobreza existe también en Asia, la pobreza existe en Latinoamérica. Y lo mismo que puedes encontrar en un país africano, lo puedes encontrar en un país asiático, en un país de África, en un país de Latinoamérica o en un país de aquí, en Estados Unidos, incluso en países desarrollados. Miren, les quería hablar de 2 libros. Hay un libro
que se llama El poder y la fuerza, que es de David Hawkins, y habla de los determinantes. Él hace un estudio de los determinantes de nuestra conducta, y él hace un estudio muy interesante acerca de las complejidades de la conciencia humana. Si usted quiere aprender o digamos, empezar un debate en su mente, puede leer ese libro. Es un libro un poco complejo acerca de la filosofía y las cuestiones de la conciencia humana, pero él habla de nuestra conciencia, habla de la vergüenza y la culpa, y él hace varios niveles de conciencia. Y en el nivel más bajo está la vergüenza y la culpa. Y a mí me fascinó leer ese libro y es un libro que incluso yo creo que ya estoy para leerlo de nuevo, porque cada vez que lo lees puedes encontrar cosas que te hacen pensar, porque uno va debatiendo la verdad por niveles. Cuando primero yo empecé a pensar y a descubrir esto de la observación y de la interpretación, los hechos y la interpretación, yo estaba en un nivel, pero cada vez más he ido profundizando, ¿verdad?, en estos niveles, y todavía me falta mucho, 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 mucho. La vergüenza y la culpa están en el nivel más bajo de conciencia. Y es una de las cosas que más daño nos pueden hacer, porque es importante saber diferenciar. Y él propone una diferenciación de responsabilidad para sustituir la culpa, por ejemplo. La responsabilidad es importante en el sentido de que te da algo concreto para hacer. Si yo me siento culpable, si yo siento vergüenza acerca de algo y me siento culpable, yo puedo examinar qué es lo que ¿verdad? Me da esa sensación de culpabilidad. ¿Tengo culpabilidad o no tengo culpabilidad? Y perdonarme, aceptar la responsabilidad que yo pueda tener en ese evento, perdonarme y hacer la intención de entonces no volverlo a hacer en el futuro. Y examinar cada hecho por diferente, por sencillo que sea, ¿verdad? También él presenta prácticas espirituales, y yo siempre digo que hay un antes y un después en mi vida cuando yo empecé a establecer una relación personal con Jesús, ¿verdad? Para mí eso cambió mi vida. Cambió mi vida en todos los sentidos, porque la práctica espiritual que yo tuve, no solo de leer la Biblia, sino de conectarme con Dios, con la figura de Jesús, para mí hizo que yo empezara a reconocer el amor hacia mí misma. ¿Por qué? Porque me conecté con el amor de Dios. Y entonces David Hawkins habla de una práctica espiritual importante para elevar nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Para trascender el mundo físico, porque yo soy de la creencia que este cuerpo aquí se queda y aquí se destruye, pero nuestro espíritu sigue. Otro libro que quería hablarles son Los Cuatro Acuerdos, y es un libro quizás un poquito más asequible de entender, ¿verdad? Para todos. Es un libro más corto. Los Cuatro Acuerdos lo escribió un mexicano, don Miguel Ruiz, de los toltecas. Ellos son de la tribu de los toltecas, que son indígenas, ¿verdad? Son indios que son famosos por ser felices. Entonces, la historia de don Miguel Ruiz es una historia linda, porque él viene de una familia de chamanes que son ¿verdad? Como el sacerdote espiritual, ¿verdad? De la tribu. Y su abuelo, su bisabuelo, su padre, su bisabuelo, todos habían sido chamanes. Y él no quiso ser chamán. Él se fue a estudiar medicina tradicional, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la medicina tradicional, con inyecciones, con medicina. Se fue a estudiar a la capital. Y él se hizo médico. Él tuvo un accidente y murió. Estuvo muerto por unos segundos y tuvo una experiencia trascendental. Entonces, cuando él regresa a la vida, él se da cuenta que él quería volver a sus raíces,
a hacerse chamán con su pueblo, y entonces escribe este libro que son los 4 acuerdos. Y yo le voy a dar un mínimo técnico de cuáles son los 4 acuerdos. Estos son 4 acuerdos que usted va a tomar con usted mismo para ser más feliz, para vivir una vida más plena y en armonía. El primer acuerdo que él habla es no te tomes nada personal. Él no habla de ese como el primero. Yo siempre lo pongo como el primero porque para mí era más importante. No te tomes nada personal. ¿Y por qué? Porque nada es personal. Y aquí, miren, no, lo que yo le estoy diciendo no puede sustituir el leer el libro, porque él hace una descripción magistral de cada uno de estos acuerdos. Pero la parte de no te tomes nada personal para mí fue muy impactante porque constantemente yo me estaba tomando las cosas personales, o sea, muy personales, como de que hay una conspiración en el mundo y cada persona que me afectaba, cada palabra que me afectaba era en contra mía. Él habla de que cada uno de nosotros somos un mundo, somos un universo y cada persona reacciona desde su universo. Cuando hablábamos de estos sesgos cognitivos o bias cognitivos, estamos hablando que cada persona tiene un universo con sus sesgos y está mirando el mundo desde ese punto de vista. Todo lo que le dice a usted lo está mirando desde su punto de vista. Por tanto y demás, no es personal. Muchas personas dicen incluso que lo que te dice una persona es porque se está proyectando ella hacia ti. Por tanto y demás, podemos aprender a ver la vida desde el punto de vista de que nada es personal. Puede que haya algo que alguien nos esté diciendo que tenga valor, pero hay que filtrarlo y hay que decir, bueno, ¿qué de valor tiene esto que esta persona me está diciendo? Pero si hay una persona que lo trata mal porque cómo usted luce, o porque usted tiene una raza determinada, o porque es más alta, más bajita, o porque tiene tatuaje, recuerde, usted tiene el poder de no tomárselo personal. La esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, escribió, nadie puede faltarte el respeto sin tu consentimiento. Y a mí me tomó tiempo entender eso, porque ¿qué significa eso? ¿Significa que nadie puede decirte algo? No, nosotros no podemos controlar lo que otra persona nos dice o incluso hace en contra de nosotros o que nosotros percibimos en contra de nosotros. Pero lo que la persona dice, ¿verdad? Llega hasta donde nosotros le damos crédito. Si nosotros no le damos crédito a lo que la persona dice, ahí quedó. Y esa es la parte de no tomarnos algo personal. Entonces, la parte de la ira es la parte de, cuando hablábamos anteriormente, no necesariamente tienes que darle crédito a la persona que te está diciendo algo. No tienes que darte por entendido de que te está faltando el respeto. La persona puede haberte dicho algo, pero tú puedes sencillamente mirarla y decir, ok, e irte. Y en tu mente ponerlo como que para mí no fue, porque yo no acepto que nadie me diga algo que yo sé que yo no soy, porque todos valemos. Entonces nadie puede decirte nada. Pueden decirlo, pero en tu mente no entra. Eso es lo que es no tomárselo personal. La otra parte, el primero del que él habla es de tu palabra, ¿verdad? Hablar la palabra, tener cuidado con lo que decimos, ser honestos y consecuentes con nuestras palabras. Ese es el primero en realidad que él propone, ¿verdad? Pero yo siempre lo miré como el segundo, porque para mí era más importante el no tomarme nada personal. Fue siempre más importante, todavía lo es. La parte de nuestra palabra tiene que ver con qué es lo que decimos, cómo lo decimos y sobre todo qué nos decimos a nosotros mismos. Entonces, es importante saber que nuestras palabras sí pueden tener un efecto. Podemos controlar lo que otros dicen, cómo llega a nuestra mente y poner un bloqueo imaginario a lo que la otra persona diga. Pero nosotros podemos también ser consecuentes con lo que decimos y aprender a
a hablar más positivamente. Hay una regla que oí de una maestra que me encantó. Hay una maestra que le enseña a sus niños de primer grado que la regla de los 30 segundos. Y ella dice, si hay algo que tú no puedes cambiar en 30 segundos, no lo menciones, no lo digas. Y esa regla me encantó y esa regla la he empezado a practicar. Y tiene que ver con lo que decimos. Si tú ves a una persona que tiene algo, digamos que tiene la ropa al revés, incluso no hay ningún baño donde se pueda cambiar, no se lo digas. ¿Para qué se lo vas a decir? Si en 30 segundos no puede cambiarlo, no se lo digas. Si hay algo que puedes ayudar, tiene una mancha, mira, te cayó algo, puedo ayudarte. Algo sí, pero a veces decimos cosas como que ese pelado te queda tan horrible, ese color de pelo no me gusta, ese tatuaje está horrible. Si no se puede cambiar en 30 segundos, no lo mencione. Y muy importante, ¿qué dice usted a sí mismo? Constantemente nos estamos llamando estúpidos. Ay, qué estúpida soy. Ay, qué tonta soy. Aquí fallé. Y es muy importante la palabra. La palabra tiene poder cuando la sabemos usar bien. Ese es el segundo acuerdo. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. ¿Qué son las suposiciones? Las interpretaciones. Hay que aprender a diferenciar los hechos de las interpretaciones. Y yo les recomiendo que haga de su vida que haga una meta, ¿verdad? Un propósito de empezar a examinar cuando usted se molesta, si está está molestándose porque está haciendo una interpretación o porque hay algo realmente, un hecho en lo que realmente puede usted molestarse. Porque si es una interpretación, piense, no vale la pena molestarse, puede haber otras interpretaciones. Verifique primero. En las parejas, en las relaciones humanas, muchas veces estamos haciendo interpretaciones de algo que no lo es. ¿Y saben cuál es el cuarto acuerdo? Trátese bien, haga lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque vamos a fallar en los otros tres acuerdos. Y en la vida se trata de ir aprendiendo poco a poco a través de nuestras experiencias. Recuerden que la vergüenza y la culpa son dañinas. Recuerde sustituir la vergüenza y la culpa por la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es aceptar qué medida tengo yo en esto que ha pasado, perdonarme y poner la intención de cambiarlo, claro está, pero no sentirnos culpables ni avergonzados porque eso no nos va a ayudar. Sí responsable, acepte, perdónese y entonces va a poder cambiar. Con esto los dejo, mis queridos amigos, espero que les haya sido de ayuda, ¿verdad? Esta es la idea mía, es que usted pueda vivir una vida armoniosa y más balanceada.